Es un sistema termodinámico, te lo explico ahorita. Además, vamos a empezarlo a explicar para que tú no Sí, pierdas. profe. Entonces, vamos a suponer que tenemos una máquina reversible. Ubicas de lo que son las máquinas reversibles e irreversibles, ubicas la diferencia. Y ya Me buscaste parece que sí. información. Ok. Sí, ¿Cuál sería la diferencia entre las dos? en que una transmite calor y la otra, ¿cómo decir? En que solamente una la guarda y ya no me permite la salida de ese calor y la otra sí permite ese ciclo. Ok. No, creo que andas confundiendo un poco los términos. Mira, una máquina eh, reversible es la que puede pasar de un estado inicial a otro estado inicial y volver a regresar al estado inicial eh, primario, ¿no? O sea, haz de cuenta que las máquinas reversibles Sí, lo que pueden hacer es estar en un primer estado, un estado A, y de ese estado A pasar a un estado B, y luego del ahora, estado B volver a regresar al estado A. Ajá. ¿Cómo lo hacen normalmente? No lo hacen así directamente, ¿no? Sino que de aquí tendrían que pasar a un estado C, y luego del estado C tendrán que pasar a un estado D, y del estado D volver a regresar al estado A. Eso es lo que haría en una máquina reversible. Los ejemplos ok, comunes de máquinas reversibles, como les estaba explicando en la clase de ayer, es sí, por ejemplo, el refrigerador. Esa es una máquina reversible. Ajá. sí, Y otra de ellas son las máquinas de combustión interna, como los autos. Estas también son máquinas reversibles. Y no nada más eso, hay otros tantos máquinas reversibles, ¿no? Por ejemplo, las sí. termoeléctricas y otras tantas tipos de máquinas reversibles. Las máquinas que no son reversibles son las que van a hacer un solo trabajo y hasta ahí se van a quedar. ¿Cuál sería una máquina mm, no reversible? Por ejemplo, el boiler. ¿Ubicas el boiler? Sí, El boiler va a calentar el agua con lo que te vas a bañar, te bañas y hasta ahí quedó, ¿no? sí, profe. No se Entonces, recupera esa parte de trabajo, por así decirlo, ¿no? ok. Entonces podría, ¿cómo decirlo? Bueno, para corroborar, entonces indica que el reversible pasa de un estado A a un estado B y asimismo puede regresar por ejemplo, al estado A. Sí, Y estos, para concluir, son, por ejemplo, el refrigerador o una máquina de combustión. exacto. Digo, los Y ejemplos más sencillos son esos. Ajá. ok. Mientras que el no reversible es el boiler, por ejemplo, que solamente realiza un proceso. Así llega de un estado A. Por ejemplo, el boiler, pones a calentar el agua. Ajá. Ok, O, por sí, ejemplo, los boilers de paso. Este, pasa el fluido, llega al boiler, se calienta y de que se sí, calienta, espérame, de que se calienta, pasa a la regadera y ahí se quedó el trabajo. Ajá. sí. Ya no hay manera de cómo regresar el proceso. Algo parecido ocurriría en las termoeléctricas, solamente que, este, haz de cuenta que esta agua que sale en vapor hacia la turbina regresaría por el sistema, pasaría por un sistema de enfriamiento para volverse a condensar y regresaría nuevamente a la caldera. Por eso sí sería una máquina reversible. De acuerdo. Sí, ¿se entiende eso? Sí, profe.
Entonces, ok. Creo que mi compañero Antonio indica que solamente tiene datos para WhatsApp, entonces yo creo que ese es el detalle por lo que no se puede Marco conectar. Antonio, Ajá. evangelista. Me parece que es Rodríguez Flores, si no me equivoco. Ok. Este, de todos modos estoy grabando esta clase para que la suba al rato en todo caso. Y si no puede entrar así, ya Sí, lo, profe. lo puede ver. Es que tu compañero también, evangelista, no puede entrar. Ah, evangelista. Sí. Ok, no sé por qué. Bueno, entonces te decía, eh, digamos que el boiler nada más llega hasta este punto, ¿no? Eh, lo que es lo azul hacia arriba, ¿no? Pasa el fluido del agua, se calienta, de que se calienta, se pasa a la regadera y se acabó. Pero, por Ok, ejemplo, la termoeléctrica lo que hace es que pasa el fluido líquido hacia el tanque de, ¿cómo le llaman? Hacia la caldera, se sí. calienta esa agua, se vuelve vapor y ese vapor pasa a las turbinas. Ahí en las turbinas comienza a hacer girar la turbina. ¿Y de qué hace girar la turbina? Este, Haz de cuenta que de ahí lo que hace es que esa turbina genera la electricidad al girar y ese vapor sobrecalentado que pasa a las turbinas para hacerlo girar pasa hacia otra tubería y en esa tubería es un enfriador. Ese enfriador, normalmente algunos son serpentines o otros son enfriadores de diferentes estilos. eh, que más bien sea, esos enfriadores se le llaman más bien sistema de eh, intercambiadores de calor, así se llaman, son intercambiadores de calor. Y esos intercambiadores de calor lo que hacen es pasar el calor que tiene el agua caliente hacia algún Sí. otro medio. Incluso hace mucho tiempo había una disputa porque esos intercambiadores de calor, eh, haz de cuenta que utilizaban agua del mismo lago. Esas hidroeléctricas Sí, normalmente sí. estaban junto a un lago, de ahí extraían el agua para calentarla y generar ese vapor. Y esa agua, al principio de esos sistemas, lo pasaban o lo aventaban directamente al lago. Entonces el cambio de temperatura en el lago empezó a ocasionar que toda la fauna marina de ese lago se muriera, ¿no? Y luego empezaron a hacer otros Sí. sistemas, unos sistemas de tubos, este, donde esos tubos estaban sumergidos en el lago y obviamente intercambiaban calor y eso ocasionaba también que hubiera ciertos problemas, pero se han hecho varios cambios, ¿no? Pero Sí. haz de cuenta que así pasaba. Entonces, cuando pasaba esta agua al serpentino, al intercambiador de calor, ya el agua pasaba, digamos que fría, otra vez a una motobomba que la regresaba nuevamente a un, eh, a la caldera y otra vez volvió a comenzar el proceso. Entonces, por eso es la diferencia entre lo que es la, el boiler solamente, que sería un sistema irreversible, y lo que sería la termoeléctrica. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, no sé si ya viste los videos del pistón que les dije, el sistema, el ciclo Otto, que sería un sistema reversible.
Sí, sí lo vi, Es- profe. Eso es a lo que estaba hablando yo con los sistemas reversibles y no reversibles. Entonces, normalmente la eficiencia de un sistema reversible, la eficiencia de un sistema reversible va a ser mayor que la eficiencia de un sistema irreversible. ¿Sí? Va a tener mucha más Sí, eficiencia. sí, sí. Y normalmente ninguna de esas eficiencias, estas dos van a ser de todos modos menores al 100%. Ajá. Todas las máquinas, todas, absolutamente todas, tienen una eficiencia siempre menor al 100%. Entonces, por ahí hubo circulando hace no mucho tiempo la idea de generar electricidad de la nada y generar electricidad sin tener que hacer gran cosa y que la puedas, este, energía gratuita y no sé qué tantas cosas más. El sistema muy probablemente yo no puedo afirmar 100% que no se pueda, porque obviamente a través de los años se ha observado que hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y ahorita, por los terraplanistas, sabemos que no es plana, ¿no? La Tierra es redonda realmente. Bueno, algo esférica, ¿no? Algo así semisférica. Pero Sí, sí, sí. obviamente eso tiene que ver con los conceptos que van evolucionando. Entonces, lo que sabemos hasta ahorita, lo que se sabe hasta ahorita realmente es que la Tierra no es perdón, que las máquinas reversibles y las irreversibles no tienen una eficiencia del 100%. Es más, que lleguen a un 90% sería muy difícil. Una de las máquinas que, digamos, eh, tiene una eficiencia casi del 90% son las bicicletas. Las bicicletas porque prácticamente la potencia que uno les mete como humano casi te ayuda a intercambiar todo eso en la transferencia de energía para poder hacer el desplazamiento. ¿Cuándo sería el 100%? Cuando todo el calor que tú despides al estar haciendo el ejercicio, ese mismo calor también se pudiera utilizar para generar el movimiento de la bicicleta. Lo mismo, en el boiler, por ejemplo, cuando tú metes gas para que se inflame ese gas y se haga este, se caliente esa agua, te darás cuenta que en la parte superior de ese boiler hay una tubería y hay un pequeño escape. No sé si ubicas o ubiquen en general los que están ahorita allá. Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí, sí, me parece que Entonces, sí. hagan de cuenta que obviamente por ese, por esa parte superior de del boiler escapa calor, ¿no? Por aquí escapa calor. Entonces, ese calor que se escapa es parte del calor que no se está utilizando del sistema. Entonces sería el calor de desecho y ese calor de desecho que va a dar las am, o sea, al medio ambiente, eh, es un calor que se está desperdiciando, es lo que no se puede aprovechar y como se desperdicia, es lo que haría falta para que se pudiera convertir la eficiencia en un 100%. Ajá. Entonces, por ejemplo, en las máquinas térmicas, la eficiencia de las máquinas térmicas está dada por la razón entre el trabajo, que se realiza por el calor que se está, calor absoluto que se está trabajando, ¿no? Normalmente el calor que de entrada.
básicamente. Calor que entra en el sistema. ¿Sí? Entonces, si el calor que entrara, si el trabajo que se realizara en el sistema, digamos que fuera una unidad, y el calor que entra fuera una unidad, por lo tanto, esto sería 1 y eso sería igual al 100%. Ajá. Pero obviamente, el trabajo que se realiza realmente no va a llegar a ser 1. Muy pocas veces va a llegar a ser esta cantidad. Entonces va a ser menor. Entonces el trabajo normalmente va a ser menor que el calor de entrada. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Entonces, basado en lo que les estoy mostrando, en el dibujo que les estoy mostrando, la eficiencia total de las máquinas térmicas va a ser igual a 1 menos el calor en B, que sería el calor que se va al sumidero, sobre el calor de A, que sería el calor de entrada. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Porque lo que se sabe también es que el trabajo, este trabajo que tenemos aquí, el trabajo va a ser igual a el calor de entrada menos el calor de salida. Con lo que yo tengo aquí, será igual a tener que el calor de, eh, el calor um, de A menos el calor de B. Ahí voy, me estaba yo quedando. ¿Se entiende? El calor de A será el calor de entrada y el calor de B será el calor que está saliendo. ¿Eso hay dudas? No, hasta el momento no. De mi parte no. Perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos en la imagen básicamente será una fuente de calor que tiene una temperatura A. Esa temperatura A la van a encontrar ustedes en la información que yo les envié previamente como temperatura TH, que significaría básicamente high, alta. Y la de abajo, la temperatura B, sería una temperatura TL. Y esa temperatura TL sería básicamente la temperatura low o temperatura baja. Otra forma de ver este tipo de situaciones es, ¿han tenido un motor eléctrico trabajando? Sí, Sí, Ok, ese motor eléctrico cuando lo ponen a trabajar, después de cierto tiempo, después de unos minutos que esté trabajando, sí, caliente. ponen la mano a ustedes y se siente caliente. ¿Por qué? Porque parte de la energía por la eléctrica que fricción, entra al ¿no? motor, ¿cómo? Tiene que ver también con la fricción, ¿no? Exactamente, parte del trabajo que está realizando se desgasta en la fricción, por ejemplo, como es tu compañero, obviamente. ¿Qué pasaría si no hubiera fricción? Mayor cantidad del trabajo de la energía eléctrica que está entrando al motor se convertiría en trabajo mecánico, ajá, en energía mecánica. Pero obviamente como no sucede eso, obviamente parte de esa energía se queda afuera. Entonces vamos a suponer que la energía, en este sistema que tengo yo aquí, vamos a suponer que tenemos una cantidad de energía, no sé, que les gustaría eh, vamos a suponer que tenemos unas temperaturas, ¿no? Tenemos una temperatura que sería la temperatura alta. ¿Cuál sería la temperatura alta? Vamos a poner unos eh, 400 grados Celsius, ¿no? Y la temperatura baja sería de unos 36 grados Celsius, ¿no? No sé por qué es lo que tenemos ahí. Entonces, esta eficiencia también se puede definir como 1 menos la temperatura en B
sobre la temperatura en A. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería la eficiencia de la máquina? Uno menos 36 grados Celsius. Y esto más 273, para que esto nos quede en Kelvin, sobre 400 más 273. Obviamente a 273 le hace falta un punto 17, ¿no? Pero vamos a ponerlo así ahorita para efectos de hacerlo un poco más rápido. Quedaría 0.54. Perfecto. Ah, qué bien, te pudiste conectar, ¿no? Sí, ya por fin. ¿Qué es lo que pasaba? Me haga de cuenta que entraba, creo que usted sí me aceptaba y me sacaba luego. Ah, Bueno, cabrón. la aplicación me sacaba. Y Ajá. así estuve como media hora, hasta que ya por fin pude. ¿Te trataste de conectar con varios medios? No, nada más con mi teléfono. ¿Y qué crees? Me aparecían hasta 3 veces tu nombre. Sí, Era raro porque no sé por qué. yo creo que era eso. Pero sí, ya me pude conectar. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces aquí, esto dice su compañero que sería ¿cuánto, perdón? 0.54. 0.54, es decir, que tendremos el 54% de eficiencia en la máquina. ¿Sale? Y si yo quisiera saber no sé, el calor de A, ¿cómo lo podría hacer? O el calor de B. Entonces, con esta misma ecuación, con la que tenemos acá, yo sé Se que podría la despejar, ¿no? eficiencia térmica exactamente es igual a 1 menos el calor de B sobre el calor de A. Entonces, si yo quisiera conocer el calor de A, entonces yo lo que tendría que hacer sería pasar el 1, por ejemplo, me quedaría que eficiencia térmica menos 1 sería igual a menos el calor de B. Vamos a ponerlo de una vez así como tal, ¿no? Entonces el calor de B sobre el calor de A es igual a 1 menos la eficiencia térmica y por lo tanto el calor de B, vamos a calcular el calor de B. El calor de B será igual a 1 menos 0.54 veces el calor de A. Y eso sería calor de B es igual a... ¿Tienes su calculadora? Los que lo tengan por ahí. Serían 0.46. 0.46 veces el calor de A, ¿no? Así es. Entonces, con esto yo puedo determinar también el trabajo. Bueno, yo supondré eso, ¿no? Porque dijimos que el trabajo es igual a el calor de A menos el calor de B. Y entonces el calor de A y el calor de B lo puedo poner todo en relación al calor de A. Y entonces el trabajo será igual a el calor de A menos 0.46 veces el calor de B. Perdón, el calor de A. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Déjalo anoto bien. 0.46 veces el calor de A, lo cual me llevaría a que el trabajo cerebral a 0.54 veces el calor de A. ¿Sí? Entonces eso, así a grosso modo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Dudas con Sí. eso? No. ¿No? Perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo.
rápido. Si yo tengo, por ejemplo, aquí calor de A y tengo yo acoplado una máquina y de esta máquina tengo acoplada otra máquina más y aquí tengo un sumidero, que sería el calor de B. Entonces, yo sé que estas máquinas tienen una eficiencia de... ¿Cuánto lo quieren poner a la primera? Está bien. Su eficiencia 70. térmica. Ok, 70. 70. Sí, 70%. Y la otra vamos a suponer que tiene eficiencia térmica de un 20%. Sí. Entonces, de esta, yo tengo un trabajo aquí, un trabajo 1. Un trabajo 1. Entonces, ¿cómo podría obtener yo los valores correspondientes? ¿Cuál sería la eficiencia de toda la máquina? ¿Cómo podría encontrar yo la eficiencia de toda la máquina? ¿Alguna idea? Espera, estoy ¿Puede pensando. ser con alguna sumatoria? ¿Con qué? ¿Con alguna sumatoria? Sí, algo así. Sumando los trabajos de ambas máquinas. No específicamente, pero sí algo parecido. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo realmente el calor de A. Aquí prácticamente tendría yo la fuente de calor, que sería mi ¿Se TH. podría realizar un promedio? Y aquí voy a tener un calor. Este calor va a ser un calor así de simple, ¿no? Y este calor obviamente es el que me va a proporcionar una temperatura aquí, X. Y entonces este mismo calor es el que voy a tener yo aquí. Es decir, que voy a tener una entrada de calor como entrada de calor QA y voy a tener una salida aquí como Q, simplemente. Y esa misma salida de calor me va a proporcionar la entrada de calor a la siguiente máquina y me va a dar la salida QB. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende eso? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Entonces yo sé que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de A. Ah, perdón, al revés. El calor sobre el calor de A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tengan en cuenta que si yo pusiera el calor de A arriba y el otro abajo, me saldría un valor mayor que 1 y entonces eso ya sería erróneo. Entonces, como sé que el calor de A siempre va a ser mayor que el calor que tenga yo en la parte inferior, entonces obviamente esta va en la parte de arriba para que me pueda proporcionar ese valor. Y entonces, ¿cuál sería el trabajo aquí? ¿O cómo encontraría el valor de Q? Bueno, yo sé que la eficiencia térmica es de 0.7 y este es igual a 1 menos Q sobre QA. Y entonces, Q sería igual a tener 1 menos 0.7 veces el calor de A. Y esto será igual a Q. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Sí. Entonces sería 0.3 veces QA igual a Q. ¿Sí? Y ese sería el calor que estaría saliendo aquí, el valor de Q, como tal. Y entonces para la siguiente parte yo tendría exactamente lo mismo. Tendría yo que 0.2 es igual a 1 menos QB sobre el valor de Q. Y entonces aquí lo que me va a dar es el valor de QB sería igual a 1 menos 0.2 veces el valor de Q, y será igual a QB. Pero Q sabemos que es
dijimos que era 30, punto 3, Punto 3. Ajá. Entonces aquí serían 1 menos el 20, tendríamos 0.8 que multiplicaría 0.3 veces el calor de A. Y esto sería igual a QB. Ok, estamos a 1 minuto de que se acabe este espacio. Ya tengo, ya les mandé la información del siguiente, ¿sí? Para que ahorita nos volvamos a conectar. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Obviamente, como estoy grabando la sesión, yo creo que voy a tardar unos 5 o 7 minutos en lo que se guarda y vuelvo a entrar. ¿Va? Entonces, de una vez, Ok, gracias. ahorita le seguimos con este mismo ejercicio para terminar y continuar con el bueno. Quiero que vean. ¿Va? Bye. Ok, va. Ahorita nos vemos.